En un mundo donde reina la desinformación, alguien debe poner orden. El podcast de la justicia. Profesionales del derecho que buscan educarte para mantener el orden y la paz. Todos de pie para recibir en el estrado a las abogadas María José García y Mercedes Luque. En Street Radio, la radio podcast. Buenas, bienvenidos una vez más al podcast de la justicia, tu podcast favorito. Aquí una tarde más caraqueña, Mercedes, hoy sí con sol. Hoy sí con sol, pero también con colas. Ah, bueno, eso sí es verdad. Están inaugurando una plaza en Ajá. Plaza Venezuela. Y bueno, ha quedado un poco trancado las cositas. Estamos con un poco de cola, pero qué bonita la plaza. Ok, ¿Sí? chévere. Está bonita, ¿qué vamos a decir? Yo extraño al indio. Ajá, por aquí. Miren, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @la radio podcast, y que estamos totalmente en vivo ahorita mismo en nuestro canal de YouTube de la radio podcast. Pero recuerda que si te perdiste nuestros episodios, por la razón que sea, o este mismo episodio te lo estás perdiendo, lo puedes ver en diferido en nuestro canal de YouTube, donde ya están cargados todos los episodios. ¡Bien! Bien, señora, estamos al día por allá, así que vas a poder disfrutar de todos los invitados que tenemos. Por aquí está María José García, @MariJosez. Y por aquí Mercedes Luque, @legalizados, con un invitado de lujo. Ya va, espérate, voy a aclarar. Ajá. Todos nuestros invitados han sido invitados de lujo, pero el tema de hoy Es un temazo. Es un temazo. Un temazo. Con un invitado que sí ha repetido, porque todos nuestros invitados maravillosos quieren volver al podcast de la justicia. Y de verdad eso se lo agradecemos porque sí, nosotras somos chéveres, pero los invitados también son muy chéveres. Y no titubea, ¿no? Esto no le escribí que, hola, sí voy, sí estoy disponible. Sí, ¿a qué Claro hora? que sí. ¿Martes o jueves? Martes o jueves, ya sé que es a las 5. Pero bueno, María José, ¿a quién tenemos hoy, por favor? Y tienes que decir el tema. Ok. El día de hoy tenemos al doctor Pedro López. Por aquí, por favor, pónchamelo. Las personas que no lo conocen. Tercera vez, ¿no, Pedrito, que estás con nosotros? ¿Cuarta? Sí, creo que tercera. Muy bien, me parece muy bien. Muy bien. Tercero, El tema de hoy, Mercedes, ¿de qué es lo que vamos a hablar nosotros el día de hoy? Vamos a conversar sobre el terrorismo judicial y suena, ¿verdad? Suena fuerte, Como suena... fuerte. Sí. Como un término que ni siquiera es legal, sino más bien algo más feo, algo Es que- de una película. Es que incluso puede hasta traer confusión. Cualquiera se puede confundir. Claro, con las Por el palabras, término. claro. Porque es una palabra muy fuerte. Claro, suena como, ¿sabes? Suena como extorsión, pero no es. Pero no es, exactamente. Exacto, terrorismo judicial. María José, el terrorismo judicial, ¿cómo lo podemos definir, querido Pedro? Para que las personas entiendan y que no digan, oye, pero esto parece sacado de una película de terror. ¿Qué es el terrorismo judicial? Bueno, fíjate que cuando hablamos de terrorismo judicial tenemos que plantearnos el hecho de que se genera una circunstancia para intimidar, para coaccionar y para generar miedo, infundir terror. Como veníamos a hablar el término de terrorismo básico, que consiste pues en realizar actos capaces de generar terror en la población. Ok. Sin embargo, cuando hablamos del terrorismo judicial, y eso ha sido, digamos, definido por doctrina, porque no es un tipo penal, no es un delito, no es una forma especial que esté determinada en la norma, es sencillamente, y eso lo ha trabajado tanto el Ministerio Público en sus normativas internas, en sus circulares y en sus doctrinas, así como el Tribunal Supremo de Justicia, porque se ha evidenciado a lo largo del tiempo, vamos a decirlo así, que ciertas personas que tienen situaciones de índole civil, ¿ok?, o de índole mercantil, o de otras índoles, ¿ok?, utilizan a veces la vía penal como un mecanismo de generar coacción y generar terror, presión ante las personas, ¿ok?, ante las personas con las que tienen litigios civiles, para que estas personas, digamos, se dobleguen ante sus pretensiones, que en la mayoría de los casos son económicas, ¿ok? Hay otras vertientes teóricas que, bueno, que hablan del terrorismo judicial de otros puntos de vista, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué ocurre? Con un mecanismo penal pudiera generar una prohibición de salida del país. Claro. Pudiera generar una prohibición de enajenar y grabar bienes.
pudiera generar una prohibición o congelación de cuentas, lo que se conoce como las medidas innominadas, ¿no? Estas medidas o las medidas coercitivas, en este caso, no privativas de libertad o hasta las privativas de libertad, dependiendo de cada caso en concreto. Por ejemplo, el delito de invasión, vamos a poner un ejemplo, que es un delito grave por la pena que supera los 8 años, y nuestro Código Penal, toda pena que supere ese tiempo, ese lapso, genera una privación de libertad. Entonces, suponiendo que haya un tema de un litigio con un inmueble, entonces de repente la persona está bajo una figura de contrato, tiene un contrato, tiene una relación arrenditicia por X o por Y, pero no se quiere mudar porque no consigue dónde irse. Entonces viene el dueño del apartamento y lo denuncia por invasión. Obviamente, para que se pueda considerar en este caso el delito de invasión, debería ser una posesión violenta. Y ya automáticamente se desvirtúa, ¿no? Porque si él ingresó bajo una figura contractual, bajo un contrato... Le dieron la llave. No hay violencia, entonces no hay delito. Pero la denuncia en algunos casos, o estas personas, bueno, obviamente le mienten al sistema de justicia. Entonces se empiezan a generar otros tipos como la falsa atestación ante funcionario público, la calumnia, y se vuelve una situación bien compleja a la hora de investigar, porque ahora generas un trabajo adicional, en este caso el Ministerio Público como director de la acción penal, para que éste investigue un hecho que, bueno, que no es cierto. O que no que fue inventado a su beneficio. Y bueno, y tenemos que recordar que siempre tiene que estar presente la tipicidad, o sea, la acción típica antijurídica y culpable que implica ser un delito, ¿no? Entonces, estas personas deben cuadrarse la conducta. Entonces, también hay una responsabilidad del receptor de la denuncia, porque el receptor de la denuncia debería procurar filtrar. Que se den los elementos. A eso iba, que también es parte de darle formación al sector público, de manera tal de que ellos puedan determinar y decir al momento de que reciben la denuncia, decir, hey, no, esto no es por acá. Exactamente. Y no darle curso. Pero no está pasando. La realidad es que mucha gente dice, oye, pero es que ¿cómo puedo asustar yo a esta persona que me debe dinero? ¿Cómo puedo asustar yo a esta persona que no se quiere ir de mi inmueble? ¿Cómo puedo asustar yo a esta persona? O sea, ¿qué es lo que más le duele a las personas? Su libertad, no es quitarle los bienes. Entonces, lo que he escuchado muchísimo de personas que no son abogados es, no, mira, a mí un abogado me dijo que me fuera por la parte penal porque eso hace más presión y nadie quiere ir preso en este país. Entonces, claro, van y toman juicios que son civiles, que son juicios contractuales, que tiene que ver con un incumplimiento de un contrato, la resolución misma de un contrato. Que fue lo que nos pasó recientemente. Exactamente. Inclusive con temas de desalojo. A mí me han llegado muchísimo y me dicen, mira, yo sé que tú te dedicas a los desalojos, pero ¿cómo está saliendo esto en la fiscalía? Le dije, oye, mira, cuéntame el caso. Cuando me dicen que tiene contrato y tiene esto y que son personas que entraron porque le autorizaron la entrada, por la fiscalía no es, conmigo no es. Ahora seguramente hay millones de abogados que lo van a querer llevar por eso, pero uno se tiene que cuidar como abogado, un abogado ético, se tiene que cuidar en no caer en este tipo de situaciones de terrorismo judicial, porque la consecuencia, Pedro, ¿cuál sería? No nada más para la persona, el denunciante, el querellante, sino además ¿hay consecuencias para estos abogados que están llevando a cabo este terrorismo judicial? Bueno, hay criterios recientes, obviamente, cuando tú operas en base a un poder de representación o una juramentación ante el tribunal, tú estás ejerciendo un trabajo ante el cliente, ¿no? No pudiera, digamos, responsabilizarte de un trabajo. Sin embargo, de un trabajo que te encomienda, un cliente, vamos a decirlo más específico. Pero sí, obviamente, tus funciones van, digamos, contra lo que implica el derecho, un derecho justo, un derecho correcto, y tú caes en formas delictivas, tú puedes tener responsabilidad penal. Lo que pasa es que también hay que analizar cada caso en concreto, porque fíjate que yo te ponía el ejemplo de invasión, pero han habido casos porque de repente ingresa una persona a un inmueble de manera adecuada, bajo una figura contractual y dejó de pagar, por ejemplo. Y pasaron 1 año, pasaron 2 años, pasaron 3 años y no pagó. Entonces, de repente no hablamos de una invasión, pero pudiéramos hablar de una apropiación indebida calificada, que es un delito de acción pública. También, sí. Entonces, sí hay una figura delictiva. Aún existiendo el contrato. Aún existiendo el contrato, porque ¿qué pasa? Él se apoderó del inmueble y está dejando de cumplir sus obligaciones. Y por lo menos ya con 3 faltas de pagos de canon de alquiler, yo puedo iniciarte un juicio por desalojo. Ahora, ahí entra la diatriba jurídica.
¿qué inicio yo primero? ¿Inicio el juicio de desalojo? ¿Me voy al tsunami como organismo pertinente? ¿O inicio una denuncia penal? En este caso, las personas dirían, ¿cuál es la mejor? La más efectiva. Exacto, lo más expedito, lo más Bueno, efectivo. y pudiéramos hablar que, bueno, si se encuadran los elementos de lo que es una apropiación indebida calificada, pudiera ser una denuncia penal. Bueno, es que por ahí comenzamos con el primer caso hace unos años en Anzoátegui, que fue el más sonado, que después dijimos los abogados, epa, por aquí esto es una vía, porque estábamos como contra la pared, los propietarios estaban contra la pared, con tantas trabas, tantos niveles de juego que hay que superar para Claro. poder llevar a cabo la recuperación de su inmueble. Sí, es que Mario Bros. Sí, exacto, con muchos niveles, que en el momento que salió esta noticia de Anzoátegui, de este señor de la tercera edad con la apropiación indebida de un local comercial, dijimos, por aquí puede ser una lucecita en el camino. Claro, porque se dan los elementos del tipo. Ese es un tipo penal que tiene unas características muy particulares que implica que se haya iniciado por una relación contractual, por lo menos el típico caso del taller mecánico donde dejaste reparando tu vehículo. Tu vehículo entró a ese taller bajo una figura de un acuerdo con ese taller, vamos a decirlo así. Entonces tú después te enteras que el dueño del taller anda parciando con tu carro en Higuerote. Se fue a La Guaira para... Epa, le pasó a un amigo, te Sí. lo juro, Ah, le no, pasó a un no. amigo. Los encontramos, estábamos un grupo de amigos y llegó el del mecánico con su novia con el carro del chamo. Lo estaba probando. Un sábado. Bueno, es una No, apropiación bueno, indebida. una persona que vela por la integridad de sus clientes. No, No sí, le va a entregar sí. ese carro así. Entonces, claro, hay una línea muy delgada allí, ¿no? Igual en el caso, por ejemplo, de estas personas que estamos hablando de casos de inmuebles, pero también, por lo menos en la materia de violencia de género, en procesos de separación de bienes, también es a veces hasta común el hecho de, bueno, coaccionar con denuncias de violencia para particiones de bienes en la comunidad conyugal. Y está Y pasando es un mucho. tema delicado. Está pasando mucho. Y Para me parece- sacarlo. Ah, No, para sacarlo de la sacarlo de la casa, Ajá. simplemente inventan, Ujú. porque después se demuestran que no es así, violencia psicológica, y eso es simulación de hecho punible. Eso Fíjate, eso pero- es grave, porque además le queda eso. Imagínense si tienen niños. Los niños más adelante pueden leer este tipo de denuncias en contra de su papá, en contra de su mamá, inclusive, por temas patrimoniales. Simplemente, o me quiero quedar yo con la casa, pero no es mía, yo sé que no es mía, ni puse dinero aquí, pero entonces me quiero quedar porque yo tengo un hijo aquí. Y eso es grave. Totalmente, y es bastante común. Pero fíjate que tú dijiste algo muy interesante en relación a lo que es la simulación de hecho punible, ¿no? ¿Cuál es la pena de la simulación? Es muy baja. Muy baja. Igual que la de la calumnia. Pero fíjate que es complicado, porque a efectos penales, tú sabes que los casos penales terminan con lo que se conoce como acción penal negativa, que es el sobreseimiento de la causa. Este sobreseimiento de la causa, según el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, se da por 4 numerales, que son, digamos, el primero, el hecho no ocurrió, no se le puede atribuir al culpado. El segundo es que ocurre una causa de justificación de no punibilidad, por ejemplo, legítima defensa o la demencia total. El tercero es la prescripción. Y el cuarto es que a pesar de la falta de certeza no existen suficientes elementos para probar pues la existencia del delito. Aquí aplicaría la máxima de criminalística, esa que dice tiempo que pasa, verdad que huye. Y es complicado porque si ustedes se ponen a analizar, y ponte que tú pones la denuncia, y te sobreceden por el numeral cuarto, es un sobreseimiento que, si bien es cierto, concluye la acción penal, Es como parcial, ¿no? no te Como- está demostrando que el hecho no ocurrió. sino que no habían todas las No es pruebas suficiente. para saber si Exacto. fuiste o no culpable. Entonces el hecho no ocurrió, y cómo yo voy después contra la persona si yo no demostré que el hecho no ocurrió. Se está cerrando el expediente porque no conseguí pruebas, pero no demostré que el hecho no haya ocurrido, que es muy diferente al numeral primero. Claro, que en realidad no Que el sucedió. Ministerio Público determine en su investigación con el numeral primero, Que no mira, el pasó. hecho no ocurrió o no fuiste tú, no te lo puedo atribuir a ti. Ahora sí yo puedo irme contra la otra persona, con firmeza, porque en la investigación se demostró que yo no fui. Pero esa diferencia es muy complicada para la simulación. Ahora, para la calumnia es distinta, porque la Ok. calumnia se configura con la denuncia. Yo denuncio y ya se configura el delito. En cambio, en la simulación yo tengo que atribuir la existencia de hechos que pudieron haber ocurrido y que no ocurrieron. Y que no ocurrieron, claro. Exactamente. Ahora, hablando de terrorismo judicial, el que una persona denuncie temas civiles por, vamos a poner este caso en
el área penal, la persona que denuncia es la que está incurriendo en terrorismo judicial. Mira, obviamente la persona que está generando... Porque ahí hay un el todo, inicio ahí está el Exacto, abogado, está el abogado. la persona y el funcionario. Claro, pero fíjate, para tú denunciar tú no necesitas abogado. Ok. Depende de la forma como tú inicies el procedimiento. Ya. Recuerda que en materia penal se habla de los modos de proceder, que son por medio de denuncia, Ok, está la por medio de querella. querella o de oficio. Si yo voy a denunciar ante el Ministerio Público o ante un organismo policial sin presencia de abogado, el responsable sería la persona. Ahora, si yo me querello, obviamente para querellarme yo tengo que tener un poder de actuación. Especialísimo, además. Fíjate que han habido casos donde, por ejemplo, mira, aquí hay una simulación de una venta, estos documentos, aquí están los documentos firmados por el tipo y después el abogado no está al tanto de saber que esos documentos son ciertos o no. O sea, yo puedo decir, bueno, esto es un acto falso, aquí sí eso está cometiendo un delito. Que eso también es de acción civil. Claro. Una tacha de documento. Claro, una tacha de documento. Pero entonces tú inicias tu investigación, por eso el abogado tiene que ser muy acucioso de los documentos que recibe y de la teoría del caso. Creo que hay procedimientos que por su analiza. naturaleza hay una línea muy delgada. Sí, Claro. pero también, por ejemplo, yo he estado como en campaña de que los abogados tenemos que tomar conciencia que no hay que simplemente agarrar un caso y ver cómo presionamos de la manera incorrecta por ganar dinero o por ganarnos un cliente, Totalmente de porque acuerdo. las responsabilidades como abogado en este tipo de terrorismo judicial, este tipo de casos para llegar a eso, son muy graves. Y lo que no terminan de entender muchos abogados es que tú colocas tu visado en los documentos, en los procedimientos. O sea, estás colocando tu nombre, apellido, tu identidad en los documentos. Y que eso acarrea pues consecuencias jurídicas, sea que llevas a cabo algún procedimiento por donde no es, que pudiera ser un terrorismo judicial, o sea un documento que vises y las personas no estaban en Venezuela y se falsificaron todo ese poco de firma y tú Y también tú te prestaste caes. para eso. Claro, por eso es muy importante ver dónde está, en este caso, las circunstancias del caso en sí, ¿no? Porque hay casos de casos. Fíjense, yo recuerdo una oportunidad, un caso que bueno, ya está concluido, pudiera hablar de él, porque precisamente era una persona que había alquilado un inmueble a unos señores de la tercera edad que no tenían hijos, alquiló un inmueble en un momento donde pagaba, recuerdo que eran como $450, $500 mensuales, el hombre pagó un alquiler su año sin problema, dijo al año siguiente, mira, te quiero comprar el inmueble, la persona dice, mira, yo voy a vender el inmueble, le pide que él se lo desocupe, no, yo te lo quiero comprar, mira, yo voy a vender unos documentos, aquí está, yo tengo unas propiedades, las voy a vender para comprártelo, dame 6 meses. Ah, bueno, está bien, llegaron al acuerdo, la persona aprovechó esos 6 meses y metió un procedimiento de tsunami y no le pagó más. Wow. Y así duró 4 años. Sí, yo conozco ese caso, creo que lo conozco. Wow. Bueno, hay varios muy similares. Sí, lo conozco, Entonces, lo conozco. ahí hay un delito, Claro. ahí hay un engaño. Y ahí se genera, por supuesto, una estafa, porque el hombre hasta le pasó, mira, que tengo un apartamento, un inmueble, y después hasta la investigación determinamos que el hombre tenía una propiedad. Bueno, Y fíjate. la alquilaba por Airbnb. Pues imagínate. O sea, imagínate el nivel de No, descaro que tienen muchas Nosotros personas. teníamos una cliente que le pudimos recuperar su inmueble en vista de que pudimos llegar a una negociación con esta persona que ya era el tercer inmueble que hacía lo mismo. O sea, él tenía un modo de operando. Él, con su apellidote, que no lo voy a decir, pero usted sabe quién es, con su apellidote, Señor alquilaba... Benchimol. No, nada de eso. Él sabe quién es. Él alquilaba un apartamento, pagaba por adelantado un año y después no pagaba más. Entonces lo sacaban y lo sacaban. Después, el tercero era el de mi cliente, que pagó un año por adelantado, un tipo, bueno, reconocido, con un mega apellido, etcétera, etcétera. Y cuando ella me dice, mira, ya no ha pagado más, ya tiene 4, 5, 6 meses sin pagar y ya nos dijo que no se va a ir y todo eso, yo me metí en Google y puse el nombre del señor. Y ya era esta sería la tercera vez que lo desalojaban de un inmueble con el mismo modo de operando. Y yo decía, pero ¿por qué primero no revisan, no hacen una pequeña investigación, un filtro? Pero aparte de eso, esto es una estafa continuada. Claro. ¿Es tipificado penal? Claro que sí.
Claro que sí. Entonces, por eso te digo, la línea es muy Sí, delgada. hay una línea muy delgada. Claro, hay una línea delgada entre lo que sí es una acción que por supuesto merece ser investigada como un tipo penal, como un delito, y el que utiliza de verdad estos medios para generar un terror, ¿cierto? Y otro ¿no? que de plano no. Recientemente Mercedes y yo íbamos a atender un caso que era, o sea, a simple vista de calle, era un cumplimiento de contrato, y llegó un abogado penalista y dijo, no, lo voy a llevar como estafa. Y el cliente evidentemente se fue por allá. Claro, porque presiona más, pero no es la forma correcta. Lo que pasa es que si volvemos, los abogados no toman responsabilidad ética de, mira, esto no es por acá, no podemos avanzar. Es que yo creo que el tema radica en que no es que sea por ahí una vía por la otra, es los elementos de prueba que tú tengas para demostrar una circunstancia u otra. Porque si yo no tengo para demostrar la vía penal, eso es como cuando uno recibía denuncias que llegaba una persona y te decía, ajá, pero usted tiene testigo, no. Ah, y alguna persona ya ha visto, no. Y usted tiene alguna lesión, no. Y usted, mire, puede ir para un psicólogo, puede hacerse este examen, no, yo no tengo tiempo. Entonces, claro, ¿cómo demuestro? ¿Dónde está el pronóstico de condena en ese caso? A todas luces se ve que no. No hay un pronóstico de condena. Entonces ahí está el trabajo del abogado también. El abogado debe analizar el caso y ver con qué herramientas tiene, con qué pruebas, porque la ventaja es que en materia penal es que contamos con la criminalística de campo y de laboratorio. Y hoy día, a través de los peritajes forenses, tú puedes lograr cualquier cantidad de cosas de información, si lo sabes aplicar correctamente, si lo sabes solicitar ante el organismo correctamente y llevar tu proceso. Porque, bueno, han pasado casos que si hay delito y tú le pides una diligencia, te las niegan, tienes que hacer un control judicial ante un tribunal, no te lo niegan, tienes que apelar. Entonces, se vuelve tedioso y también la persona... No crees que a veces es tan expedito, se supone... Hay una concepción de que el derecho penal es súper expedito, ¿no? Y quizás muchas personas se van por allá por eso. Pero varios penalistas que hemos tenido aquí sentados han dicho lo que tú acabas de decir. No crean que el derecho penal es expedito. No, es que no lo es. Lo que pasa es que dependiendo del lapso, hay unos lapsos de investigación. En el caso del procedimiento ordinario, bueno, a ti la ley te faculta a partir de los 6 meses a tú solicitar el finiquito de la investigación. Si eres parte. Igual, por lo menos en materia de violencia, son 4 meses más una prórroga de 3 meses. Imagínate. Y en este caso, el procedimiento ordinario, tú puedes pedir por el medio del artículo 295 la prórroga y te van a dar son 30 días si son delitos normales. En caso tal, te pudieran dar 6 meses más. O sea que en teoría, una investigación penal debería durar 1 año. Wow. Pero hasta que, o sea, realmente... Pero volvemos a lo mismo de lo que dice o lo que piensan o la mala asesoría que pudiera tener algunas personas que no sean abogados que dicen, igual yo me puedo ir o me quiero ir por la parte penal porque al momento de notificar a la persona que yo estoy denunciando, se va a asustar más rápido a que yo lo demande por la vía civil. O sea, es como hablar de la vía civil, las medidas preventivas, por ejemplo. Mira, le embargo un inmueble o tengo una medida de prohibición de enajenar y grabar sobre un inmueble. Capaz la persona dice, bueno, yo no tenía planes de vender el inmueble. O sea, dale, vamos a todas las instancias bien por haber. Pero entonces, socialmente... Y cuando sientes que tu libertad está en juego, sí, ya allí olvídate. Te asustas, claro. Claro que sí, por supuesto. Pero vamos ahorita a un corte musical y ya volvemos. Y aquí estamos de vuelta una vez más en el podcast de la justicia hablando sobre el terrorismo judicial. Mercedes, sabes que ya lo he comentado varias veces, yo siendo abogado y una persona que ha tenido múltiples audiencias con múltiples jueces en todas las instancias, a veces me para inclusive un fiscal de tránsito y yo me asusto. Claro, por supuesto. Pero muchísimo. Claro, pero porque hiciste algo mal. ¿Estás segura? Es que así no haya hecho algo mal, la investidura, el traje, ya me da miedo. Bueno, y de eso estamos prácticamente hablando el día de hoy, sobre el terrorismo judicial y que lamentablemente existen abogados, no todos por supuesto, pero existe un número de abogados que pretenden llevar a cabo pues los temas civiles, los temas mercantiles, bajo una modalidad de presión. Darles un sustico. Darles un sustico en la parte penal y bueno, lamentablemente hay casos que son netamente civiles, son netamente mercantiles o de cualquier otra naturaleza y están ahorita como dándole la vuelta para que sean penal. Y yo entiendo que las personas dicen, bueno, pero es que la presión penal, porque mi libertad está en juego, porque me da miedo ir preso o pudiera ir preso en un país, pues
incierto, y yo lo puedo O entender. el mal rato que voy a pasar. El mal rato que vas a pasar. El escarnio público. El que crea que además no te están denunciando y ya tienes antecedentes penales. O sea, Ajá. todo ese cuento que no se está... Que no se tiene claro. Que esa información no está completamente clara para las personas que no sean abogados. Inclusive, muchos abogados, como civilistas, no sabemos todas las consecuencias que pudiera tener este tema que se llama el terrorismo judicial. Entonces, estábamos conversando que los abogados inclusive pueden tener responsabilidades por llevar a cabo este tipo de casos por estas áreas penales y no por las áreas que corresponden. Y anteriormente también conversamos sobre casos como que es un incumplimiento de contrato, porque bueno, te den dinero, un préstamo y no te lo pagaron, o que quieres de alguna manera resolver un contrato de arrendamiento por cualquier razón, por algún incumplimiento, falta de uso, y entonces se está desviando todo Se tergiversa, sí. hacia la parte penal. Pedro, ¿sabes que en estos días yo estaba en el Tribunal de Protección y me conseguí con una profesora de la universidad que próximamente va a estar aquí en el podcast con nosotros porque me dijo, quiero hablar sobre esto? Y me estuvo explicando, me dijo, María José, ya me han denunciado 3 veces siendo abogado por ejercer mis funciones de abogado en casos de desalojos. Y me llamó muchísimo la atención, me dijo, ya la gente cuando yo llego allá al tribunal dicen, ¿otra vez? Sí, otra vez yo por acá. Entonces sí hay algún tipo de responsabilidad, o en caso de no haberlo, buscan la forma también de encuadrar de cómo responsabilizar al abogado para, bueno, también como que una manera de desquitarse con nosotros, ¿no? Por lo que le estamos haciendo. Porque está haciendo su trabajo. O sea, a mí me han dicho, mira, no, que te vamos a denunciar porque lo que estás haciendo es inhumano. Y yo, pero señora, si usted se le acabó el contrato, no paga, vamos a tratar de negociar para que usted pueda irse con calma, que quiere que le paguemos, la mudanza, usted le damos 3 meses en otro sitio. Más buena no he podido ser con usted. No he señora. podido ser más buena, ¿cuánto tiempo necesita? Entonces todo este lío termina uno diciendo, no, pero es que tú eres una inhumana. Yo tengo niños aquí. No, mira, yo no tengo la culpa que usted hizo un contrato, los niños no hicieron el contrato. Entonces hay jurisprudencia sobre esto. Entonces, fíjese lo peligroso que es el litigio para un abogado, que puede ser inclusive denunciado por hacer su trabajo a los que estamos haciendo el trabajo bien. Correcto. Porque el episodio de hoy es decir, el terrorismo judicial existe porque hay abogados y hay usuarios y hay denunciantes y hay personas que están llevando a cabo incorrectamente sus procesos para que sean más expeditos Y de ojo, alguna manera. no solamente satanizar a los penalistas, también deben existir abogados civilistas que al momento de que le plantean el caso dicen, no, por aquí te va a demorar mucho tiempo, yo tengo un amigo penalista y lo puedes hacer de esta manera. Porque después los penalistas nos van a escribir aquí en los comentarios de que nos estamos metiendo con ellos. Inclusive la parte laboral. Me ha tocado partes, o sea, de que los despiden del trabajo y dicen, no, yo me voy a ir por la parte penal por acoso laboral. Y que ya va. Ven acá, lo que vamos es a tratar que te den tus prestaciones. Vámonos por la parte laboral. No, a mí me dijeron. Entonces, claro, cuando no le dices lo que quiere escuchar el cliente, muchos dicen, no, me voy para lo que yo creo que es conveniente y más rápido. Sí, bueno, fíjate que yo creo que el tema de los clientes es importantísimo uno ser firme con ellos y explicarle los alcances del trabajo, ¿no? Porque no es solo que venga él y te diga, mire, yo quiero este resultado, y tú, sí, son tantos, yo le cobro tanto y le resuelvo esa situación. No, esa no es la idea. Primero, como le decía en el fragmento anterior, saber qué pruebas yo tengo realmente, con qué elementos cuento y dónde puedo encuadrar esa conducta, si es por vía civil, si es por vía penal. Fíjate lo que tú comentabas del tema del acoso laboral. O sea, primero, en materia por lo menos de violencia contra la mujer existe un delito que se llama violencia laboral, pero nada tiene que ver con porque un la acto votaron. de acoso. Entonces, Claro. fíjate, mira esta diferencia. Está el IPSACEL, ¿ok? Como instituto que está regulado por la LOPSIMAP, la Ley de Prevención de Medio Ambiente de Trabajo. Esa ley prevé la existencia de lo que se conoce en doctrina como el mobbing, que es el acoso en el trabajo, ¿ok? Ese mobbing o acoso en el trabajo tiene figuras como la violencia psicológica, la violencia física y otras modalidades dentro del entorno de trabajo, dentro del ambiente laboral, ¿ok? Entonces, ¿quién es el organismo
donde se debe denunciar esta situación es el IPSACEL, a través de los respectivos delegados como establece la norma. Ahora, ¿qué pasa? Puede darse el caso, fíjate aquí en donde está la línea del terrorismo judicial, donde venga una persona que vaya a denunciar por lo menos a un patrono por un supuesto acoso sexual, vamos a ponerte el ejemplo, porque no le quieren pagar unas prestaciones. O porque la votaron. O porque la votaron. Puede ser, bueno, y el tema de la laboral es duro, porque hasta qué punto que un patrón te exija el resultado de un trabajo, un acto de acoso. Claro, para eso te contrataron. Porque si yo te estoy exigiendo el trabajo, te estoy exigiendo, mira, cumple con esto, no me cumples, no me traes mi resultado, me llegas tarde todos los días, me llegas con aliento etílico los jueves, los viernes, no me das los resultados, no estás cumpliendo con las estadísticas, y que yo te reclame como patrono, eso es un acto de acoso. No, eso es un cumplimiento de un contrato de trabajo. Entonces, fíjate lo importante, porque ya va el primer filtro por parte del órgano receptor. Entonces, el órgano receptor tiene que estar en conocimiento de todas estas circunstancias para deslindar si de verdad hay un acto de acoso o es un acto que tiene que ser dirimido por la instancia correspondiente, que es el ICFACEL. Bueno, pero si yo le recibo la denuncia penal, entonces estoy abriendo una puerta para el terrorismo judicial. Claro, pero fíjate esa línea que hablábamos anterior, que Es es delgada, tan finita, porque se me acaba de ocurrir que qué pasaría si a un trabajador le están desviando los fondos a otra persona. Entonces sí, es un tema laboral, pero también es penal. Claro, pero implica lo que pasa es que acuérdate que nosotros en Venezuela tenemos un tema en materia penal de hiperlegislación. Tenemos demasiados delitos en demasiadas leyes especiales, inclusive en leyes que no son penales. Leyes de todo tipo. Claro. Sí. Entonces, hasta inclusive en la ley de propiedad industrial están los incumplimientos de las penas. La ley de identificación de extranjería tiene delito. Total. Es decir, entonces, ¿qué pasa? El penalista tiene que tener un conocimiento muy amplio de la normativa, y ahí es donde entra la responsabilidad ante el cliente. Porque eso es como, bueno, mira, aquí lo que puede pasar es esta cuestión así asado si usted hace esto y esto. O sea, debes explicarle realmente lo que se puede hacer con las pruebas que se tienen. Mira, esto no se puede hacer. Ahora, en montar un expediente, mira, vamos a montar este expediente, vamos a montar estos documentos, eso es un acto delictivo 100% y de gravedad. El uso de documentos públicos falsos es un delito con la pena altísima, es un delito grave. Entonces, ahí es donde entra la responsabilidad de los abogados. O sea, hasta qué punto el abogado participa en montar, digamos, como diríamos coloquialmente, montarle un flu a una persona con una cantidad de circunstancias y irregularidades. Eso es muy distinto a una persona que sí tenga unas pruebas de una circunstancia donde ha sido desfavorecida, donde ha sido engañada, ¿no? ¿Y hasta qué punto? Porque, por ejemplo, fíjate que yo he visto casos, hablando otra vez de los arrendamientos, donde la persona paga el arrendamiento. Y quieren sacarlo por ahí como si fuera un invasor. Como si fuera un invasor. Pero entonces, ha habido casos que paga el arrendamiento, pero paga 50 bolívares. Claro. Entonces tú me dirás, o que hicieron un contrato hace 30 años. Y paga lo mismo en bolívar. Y paga lo mismo de hace 30 años. Entonces tú me dirás. Bueno, ahorita que estabas conversando del tema de la propiedad industrial, el tema marcario me ha llamado la atención porque he visto muchas demandas por el uso indebido en los tribunales civiles, pero también lo he visto en la parte penal, porque estás utilizando de manera indebida, volvemos a lo mismo, su marca. Entonces, que es parte de la propiedad. Es que es parte de Claro, la propiedad. y la ley de derecho de autor establece unos delitos También. en unas circunstancias relativas al mal uso de esto. Claro, lo que no puede ser es que demanden y denuncien Y todo al la mismo misma tiempo y a la vez. marca. Exacto, no puede ser. Ahí entramos en un campo exactamente irregular, porque yo estoy atacando varias jurisdicciones en un mismo hecho, y no es lo correcto. Si bien es cierto, por lo menos existe la conexidad de hechos, y la conexidad, pues, porque se da, una misma norma puede estar, por un solo hecho, puede estar transgrediendo varias normas, existen los delitos conexos, existen las competencias y la jurisdicción, que obviamente va a depender, ¿no? Fíjate que una cosa y otra cosa con la que también se utiliza mucho el terrorismo judicial es la Jurisdicción de Protección del Niño y Adolescente. Muchísimo. ¿Por qué?
porque, y lo he visto también de hombres agresores que sacan a los niños. Muy pocas veces lo he visto con mujeres, pero también he visto, tengo una persona conocida cercana que por lo menos la mujer por medio fraudulento se llevó al niño del país y el papá no sabe dónde está el niño. Entonces, eso es terrorismo. Ahora, ¿cómo salió esa mujer del país? Tuvo que haber tenido ayuda. Por supuesto. Por hasta trocha, con documentos. Pero ¿hasta qué punto? Entonces, ¿hasta dónde entra la irregularidad? Porque el abogado que pudo haberle conseguido esa documentación tiene responsabilidades penales importantes. O el hecho del padre que priva a los niños de compartir con su mamá. O sea, esa jurisdicción se presta mucho. Sabes que también ha ocurrido mucho de progenitoras que colocan la denuncia, les dan la orden de alejamiento y utilizan eso como un modo para que el padre no tenga contacto con el hijo, en el entendido de que evidentemente no recae sobre el niño, sino sobre ti. Pero dice, epa, aléjate, tú no puedes estar cerca de mí. Y eso a ellas les sirve para no dejar ver a su hijo. Tú sabes que yo lo he visto en las dos, tanto en el caso que tú estás planteando como en el caso del padre que se hace el Willy y más nunca llama a los niños. Y dice, no, yo tengo orden de alejamiento. Tengo orden de alejamiento y no puedo llamar. A mí me dijeron... Y yo no la puedo llamar ni puedo A mí me buscar ni nada. dijeron No que puedo. tengo orden de alejamiento. No, Pero la pasa viste. mucho. No, pero ni No, loco. yo me No, le no, puedo no, no, acercar. No, y eso fíjate que en España, en el caso español es muy interesante porque el juez que tiene competencia en violencia contra la mujer tiene competencia en instituciones familiares. Entonces impone medidas de protección en favor de la mujer y de una vez establece régimen de convivencia. Ah, pero... Espectacular. Eso es genial. Aquí eso genera un conflicto que Claro. se presta muchísimo para circunstancias de terrorismo judicial, sobre todo en el tema de divorcio, porque juegan con la manutención, juegan con el régimen Sí de sirve. convivencia. A mí Juegan cuando con me, los llegan cuando me llegan esos casos, lo que digo es, señor, usted ha tenido la posibilidad de a través de un tercero canalizar el encuentro con su hijo. Sí. Que un tercero me baje al niño del edificio y me lo entregue en la puerta del edificio. Y ya, no tengo contacto con la mamá y no tengo por qué tenerlo. No, y es que es así. y no violo la orden de alejamiento. Es así, en el protocolo establece precisamente eso. O sea, bueno, mira, un tercero, un familiar, un amigo, la abuela, el tío, el primo, no tienes que tener contacto. Y fíjate que en las medidas de protección se generan unas confusiones importantes en el artículo 122, numeral sexto, que es prohibir o restringir. Entonces esta prohibición siempre se confunde porque hay casos en que tú prohíbes y casos donde tú restringes. Ok. No es lo mismo, porque yo prohíbo cuando son personas que, por ejemplo, no se van a ver más nunca en la vida. Pero yo restringo cuando hay hijos. Claro, exacto. Porque ¿Cómo no lo vas a dejar es de ver? inevitable, el niño se enferma, ¿cómo haces tú? Claro, en es algún una momento vamos a emergencia, coincidir. Es que vas a coincidir. Claro, Entonces, en la clínica, en claro. el hospital, claro. Entonces tú restringes precisamente por eso. Y el caso donde de repente hay gente que vive en la misma casa, aquí que es muy común esa vivienda multifamiliares, que tiene plata banda, y arriba vive el esposo con la esposa, la hija. El terreno de la suegra. Y vas y ahí, el terreno de la suegra. Ajá, Y después, bueno, el divorcio, dame la mitad de qué si no tienes nada. La mitad de nada, es cero. Cometiste el error de tu vida. Eso es, mira, aquí eso pasa muchísimo. Me imagino, ya ustedes con la cara me están diciendo que, y uno lo ve, no tienes una idea. Y es complicado, porque entonces a veces denuncian lo que estamos hablando para generar el terror para sacarlo, terminarlo de sacar. Exactamente. Porque si bien es cierto, bueno, los accesorios siguen la suerte de lo principal y la propiedad es de la señora, que es la dueña del terreno, la suegra, vamos a poner el ejemplo, pero coño, él tiene derecho a su bien, Por para su supuesto. bienhechuría. Así mismo es. Perdón. Mira, Tranquilo. pero Nadie escuchó. ahora que estás hablando de la orden de alejamiento, ¿con qué cantidad de metros es? No, mira. ¿Cómo la establecen? La orden no limita, digamos, lugares. Área, ok. Áreas específicas de tiempo. O sea, por lo menos en materia de penal. Un concierto, una- Karol G, que fuimos toda Caracas. Yo Estábamos no ahí, fui. toda Venezuela Yo a mí estuvimos no ahí. me gusta el reggaetón. Toda no Venezuela me gusta el reggaetón. estaba en el concierto de Karol G. Yo no fui. Yo no fui tampoco. O sea, a mí no me gusta el reggaetón y menos voy a pagar por eso. Entonces, no. es un espacio amplio, pero a la vez reducido. Entonces, yo estoy allí y de repente tengo orden de alejamiento y la veo allá. Y yo, ¡epa! ¿Qué me Mira, hago? la idea es que por lo menos en este caso, Me lanzas una... en medidas de protección y seguridad, porque acuérdate que mira, están las medidas cautelares, que son medidas del Código Orgánico Procesal Penal, que son medidas como la presentación periódica, la fianza, hay una medida de prohibir a la persona que se acerque a ciertos lugares. Ok.
que pudiera ser, por lo menos, mira, tú no te puedes acercar al municipio tal. Eso pudiera ser impuesto por un tribunal. En Wow. caso de medidas del Código Orgánico Procesal Penal, se ve poco, porque el mismo código te establece un límite de máximo 2 medidas. O sea, porque él te dice que no pueden ser impuestas a ninguna persona a 3 medidas cautelares consecutivas. Ok. Entonces, por lo general, siempre es, bueno, presentación periódica y fianza o presentación periódica y previsión de salida del país, por ejemplo. Pero en materia de violencia contra la mujer, las medidas de protección y de seguridad, que también, porque la ley de violencia tiene medidas de protección y seguridad y medidas cautelares. La de prohibición habla de prohibición de acercamiento a la mujer agredida, a su lugar de estudio, trabajo, residencia. Ok, me la puedo conseguir en el Zambil. Prohibición. Pero entonces esa medida... En el concierto ese que fuiste. No pasa nada. Esa medida es lo que te digo, que es el numeral quinto, dice prohibir o restringir. Entonces, ¿qué pasa? En muchos organismos que decretan, porque en materia de violencia los que decretan la medida de protección es el organismo que recibe la denuncia. Entonces, ¿qué pasa? No te especifican si estoy prohibiendo o estoy restringiendo. Entonces, en la mayoría de los casos pones prohibir. Y no es, sino Y restringir. han habido casos donde, por ejemplo, ellos viven en la misma casa y le ponen prohibir. No, Brillante. Pasa muchísimo. Brillante. Pero ¿qué pueden haber casos? Mira, que viven en el mismo O sea, edificio. pasan así, o sea, no se ven. O que trabajan en la misma, o que trabajan en la misma residencia. Claro. Puede darse en el mismo lugar, que trabajan en el mismo lugar, en la misma compañía, que vivan en la misma calle. Claro, O sea, en la urbanización. Tú no le puedes prohibir a él el libre acceso del tránsito. Ahora, Pedro, Pero ¿cuál es el deber? Para responder la preguntita. Bueno, mira, el deber de las medidas es mutuo. Si él está impuesto a las medidas de protección y seguridad, si él la ve, él debe alejarse. están los dos notificados, claro. Si ella lo ve, ella debe alejarse. Porque, Ella también tiene el claro, deber de tomar de la previsión. alejarse. Habrá unos o unas que digan, ay, mira, justamente aquí se me acercó. Oye, mira, si lo estás viendo por allá, dale media vuelta, cámbiese de acera. Exactamente. Claro. Ahora, Pedro, una recomendación no nada más para los clientes que quieren llevar a cabo en temas penales, temas netamente civiles, netamente mercantiles o de cualquier otras áreas laborales. Y una recomendación A los abogados. a los abogados que están intentando llevar, ojo, abogados de cualquier área, sean los civiles que dicen, no, mira, eso es penal, pero vamos a resolverlo por aquí como para que le den el trabajo, como aquellos penalistas que dicen, mira, vamos a hacerlo por aquí porque para eso vamos a hacerlo como estafa y no como una resolución de un contrato o incumplimiento de un contrato. Para esos dos lados, tanto el cliente como al abogado, ¿qué puedes recomendar? Bueno, mira, yo creo que hoy día el abogado, al cliente, primero que nada, yo le recomendaría que pidiera varias opiniones. Como los médicos. Como los médicos. Hoy día, mira, pide una opinión y pide una opinión. O sea, escucha diferentes opiniones para que tú tengas una idea bien clara, porque en derecho no todo es fácil, no todo es ya. Todo tiene un proceso, todo tiene una forma. Hoy día tenemos, bueno, por lo menos este año con la limitación del ahorro energético, fíjate que están trabajando los tribunales 3 días a la semana y bueno, eso ha mermado un poco la rapidez del sistema también y bueno, es En normal. cualquier área. Es normal, es un colapso, pues son muchos casos, muchos pocos empleados o en la mayoría no se dan abasto, ¿no? Entonces, el tema de que el cliente valore y pondere todas esas circunstancias y en el caso de los abogados, cónchale, yo diría que el abogado siempre tiene que tener un aliado en la materia que corresponda. Si usted es penalista, pero está en el caso concreto, está siendo abordado por un tema civil que no es su área, consulte a un civilista de su confianza, planteen el caso y ajustenlo y trabajenlo juntos. Porque, ¿qué pasa? Muchos de los grandes problemas de estos casos, que hay abogados que es como el intrusismo médico, pues. Entonces el abogado que no tiene la especialización se mete a trabajar en áreas que no son de su pericia. Y bueno, el que padece es el cliente, porque Sí. cometen errores complicados. Y eso trae consecuencias a los otros abogados que, por ejemplo, somos especialistas en una materia en específico, pero ya viene una situación y un caso Compleja. totalmente compleja, mucho más Compleja. difícil de resolver. Exactamente, entonces ya es como que tú agarras el paciente en terapia intensiva. Claro.
Entonces, bueno, te toca Yo revivir. estaba te pensando toca- así que sí, cirugía plástica, una reconstrucción de nariz. Pero los penalistas siempre, el penalista siendo penalista. Sí. Todo catastrófico, todo lo malo. Yo dije, hay una nariz que quedó fea, pues mira, tienen que reconstruirla, eventualmente va a salir más Exacto. caro y tienes que confiar en ese médico que te va a ayudar a reparar lo que alguien más hizo mal. No, y que yo creo que los abogados hoy en día tienen el deber de no decirle que sí a todo el cliente. O sea, hay cosas que no, Yo son, conozco uno. no son procedentes y punto. O sea, independientemente, mira, yo he tenido casos donde a mí me han revocado porque le digo al tipo que no se puede. Mira, no se puede. Bueno, ya uno tiene también O la porque- madurez de O eso. porque le digo la verdad, mira, esto es así, punto. Aquí Bueno, no tienes vida en esto. Tal cual, en algunas oportunidades yo he dicho, no voy a agarrar a este cliente. O sea, clientes que me han dicho, no, yo quiero sacar una persona, pero es buen inquilino, sí. Y paga bien, sí. Pero es que lo quiero sacar porque viene mi hija del país y no tengo... Pero, ajá, yo entiendo eso, que esa es tu propiedad, pero vamos a negociar. No. O lo sacas o no te contrato. No me contrates. Pero ¿sabes qué es lo lamentable? Que tú le dices que no y no te contrata a ti, pero va a contratar a otro. Va a conseguir Sí, a otro. va a Que sí lo va a conseguir a hacer. otro, pero tú duermes tranquila. Pero por lo menos tú por duermes- eso- Tú pones tu cara en tu almohada y duermes tranquila porque recomendaste... Te tomas tu pepita típica de la edad ahorita, uno se toma su el cosita, magnesio, y, el su magnesio. y La melatonina. la melatonina. Pero no, uno duerme tranquilo. Le dije, y más de una Pero vez. por eso hay que cobrar asesoría. Claro, hay que filtrar. Que Porque uno un cobra próximo episodio del podcast La Justicia, las asesorías, las consultas jurídicas. Claro, porque uno tiene que asesorar a la persona correctamente. Yo le digo a la persona, mire, yo la asesoro en tal sentido. Te guste tiene o que no, hacer igual te asesoré. Esto, y ya la persona con esa asesoría se va preparada para irse con cualquier otro abogado o hacer su cuestión por su cuenta. Claro. A Y mí listo. me encanta hacer eso. A mí cuando me escriben me dicen, no, lo que pasa es que mi abogado me ha dicho esto y esto y esto. Ok, ¿quieres una segunda opinión? Bienvenido. Bienvenido. Nos sentamos, me enseña los papeles. En esta Exactamente. consulta yo vamos y intercambiamos ideas y ya él verá si se queda conmigo o sigue con su abogado o cree que pues mi estrategia está mejor o no. No, y eso Pero pasa. eso a mí me encanta que pase porque son alianzas. el cliente tiene que tener varias opiniones. Vamos a- Mercedes, ¿sabes qué? A propósito de este episodio, vamos a hacer lo posible para canalizarla, a invitar a la doctora Ivette Lugo, de manera tal de que conversemos sobre la responsabilidad del abogado, porque creo que es sumamente importante. Es y importante. las sanciones que pudieran ellos como colegio imponer a los abogados que están pues dejándonos mal a muchos. Sí, esta es una profesión muy delicada. Uno trabaja con situaciones de problemas de las personas independientemente de donde esté, pues el área penal, civil, administrativa. Entonces nosotros tenemos el deber de dar esa respuesta de la manera más adecuada posible, pues. Y eso implica preparación por parte de nosotros constante. Estamos donde hay cambios de doctrina constantemente. Tenemos que estar muy preparados en ese sentido. Sí, y ser Y responsable eso es ser responsable. tal cual. Entonces es lo que yo digo, si usted no sabe, bueno, no importa, porque nadie nace aprendido, y esta es una carrera que con los años que uno va adquiriendo el conocimiento y la fortaleza, ¿no? Vamos a decirlo así, pero puedes buscar un aliado que te oriente, un profesor, alguien que te ayude, que te dé las luces, que te colabore. porque- Además, nada mejor que tener una alianza de que sabes que tu cliente va a estar en las mejores manos y Claro. además puedes quedar con el abogado. Mira, te estoy trayendo el cliente, cuéntame cómo nos vamos a arreglar, Bueno, qué porcentaje quieres tú. Y exactamente. se lleva el caso en conjunto, quedas perfecto con el cliente, te recomiendan porque el boca a boca siempre funciona. Y no estás dejando de perseguir ingresos además. Exactamente. Exactamente. Bueno, y eso que te pasó a ti a mí me ha pasado muchísimo. Eso que comentas que un cliente te pone otro abogado. Y entonces en el interín, al principio uno está siempre, bueno, de repente, yo trato de ser muy valioso, pero a veces las otras personas están recelosas, tú sabes. Yo lo que Termino sí, no- siendo amigo de los otros colegas y ¿Ah, hasta sí? después trabajamos casos juntos. Sí, yo lo Me único ha que pasado sí, muchísimo. en principio, yo no trabajo es con otro abogado que no tenga que ver con mi equipo. O sea, no es que, mira, vamos a hacer un juicio y ustedes lo van a llevar, pero también va a estar un abogado que es a primo mío. No, eso no, yo Claro. no trabajo así, porque lamentablemente Claro. hay circunstancias que, bueno, el equipo completo, uno sabe cómo trabaja y hay el otro que no sabe cómo trabaja y Claro, eso es y es responsable. un juicio y es delicado. Es un juicio. Pero que, mira, la mayoría de mis amigos hoy en día han sido contrapartes mías, han sido Igual, aliados míos. igual. Y de verdad que eso creo que hace falta en la profesión dejar un poquito la competencia a un lado y simplemente ser más responsable con los temas que no sabes manejar, ser aliados con aquellos que sí saben. María José, ¿adivina qué? No puede pasar. No, no, otra Claro, vez no. Por supuesto, como todos los martes y todos los jueves, nos quedamos cortos de tiempo. Abogados, 3 abogados hablando Sí, no, una no, hora una en un hora. podcast y todavía tendríamos para sentarnos como 4 horas más.
Mira, me encantó este episodio, de verdad, porque se dejó una gran reflexión a aquellas personas que por buscar una vía expedita, que ya quedó bastante claro de que la vía penal evidentemente no es la más expedita, buscan las maneras de poder, sí, extorsionar a las personas, porque no se puede llamar de otra manera, utilizando estos mecanismos de terrorismo judicial y también a nuestros colegas abogados que se prestan para esto. Por aquí estuvo María José García, @MarioGZ. Y por aquí Mercedes Luque, @legalizados. Pedro, tus redes sociales para que te contacten. Pedro López, @abogado.lópez. Maravilloso. Un saludo, muchas gracias. Maravilloso. Próximamente nuevamente en el podcast de la justicia. Seguro, Agradecido. ya vamos a hablar sobre cobros de honorarios profesionales y consultas jurídicas. Me han hecho Ajá. su- Chao. Bye. Chao.